Dos visiones, un país. Dos hombres, dos visiones y una nación fracturada. El pasado 31 de mayo, 24 millones de colombianos encendieron el centro político para dar paso a la batalla electoral más feroz de nuestra historia reciente. El resultado configuró un escenario de profunda polarización, dejando frente a dos visiones radicalmente opuestas del país que ahora se disputan el destino de la patria en una elección binaria. Abelardo de la Espriella, el magnate de los estrados judiciales, que promete mano firme y capitalismo sin filtros, sacudió el tablero con más de 10.300.000 votos. En la otra orilla, Iván Cepeda, el estratega de la izquierda que forjó su carrera persiguiendo los crímenes del poder, obtuvo 9.600.000 sufragios. Este 21 de junio, Colombia enfrenta un veredicto radical, pero antes de que se abran las urnas, destapamos las fortunas, los secretos, los escándalos y las verdades de los dos hombres que se disputan el poder. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Abelardo de la Espriella, el abogado del poder. Abelardo de la Espriella, abogado, penalista, empresario, escritor y ahora el candidato que recogió las banderas de la derecha colombiana. De la Espriella no es un político tradicional. Construyó su fama y su fortuna en los estrados judiciales. Sus seguidores ven en él a un hombre exitoso, directo, sin filtros. Un defensor del orden, la seguridad y la libre empresa. Su campaña ha apelado al votante cansado del oficialismo, prometiendo descentralizar el país, eliminar la burocracia y llevar a Colombia hacia el desarrollo con mano firme. Para muchos, es el líder necesario para corregir el rumbo económico y darle la seguridad que necesita el país. Sin embargo, su historial profesional es su mayor flanco de ataque. De la Espriella ha sido conocido popularmente como un abogado dispuesto a asumir los casos más controversiales. Ha defendido a políticos y empresarios acusados de corrupción y a miembros del paramilitarismo durante el escándalo de la parapolítica. Pero ninguna controversia ha resonado tanto en esta campaña como su relación con Alex Saab, el empresario señalado como testaferro del gobierno venezolano, y su papel como defensor en el caso de la pirámide DMG. Sus detractores lo pintan como un hombre sin escrúpulos, dispuesto a todo por dinero y poder. Además, la Fundación para la Libertad de Prensa ha documentado tensiones por sus demandas a periodistas críticos, lo que sus opositores interpretan como un peligro para la libertad de expresión si llega a la presidencia. El espectáculo del poder. El domingo 31 de mayo de 2026, las urnas en Colombia no solo arrojaron un resultado numérico, emitieron un veredicto sísmico sobre el establecimiento político tradicional. Con más de 10.3 millones de votos, equivalente a un triunfo en la primera vuelta presidencial, una figura ajena a las estructuras partidistas clásicas se alzó como el indiscutible líder de la derecha colombiana y el gran favorito para ocupar la Casa de Nariño. Su nombre, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. A diferencia de sus antecesores en la política, de la Espriella no construyó su capital electoral militando las bases de un partido ni ocupando ministerios o curules legislativas. Su poder viene de los estrados judiciales, los reflectores mediáticos y la exhibición. En un país históricamente habituado a políticos de formas sobrias y discursos calculados, su irrupción representa el triunfo de la espectacularidad, la confrontación y la estética del poder absoluto. Para entender cómo este controvertido abogado penalista logró capitalizar el descontento nacional y convertirse en un fenómeno de masas bajo su movimiento Defensores de la Patria,
es necesario explorar hasta la última de sus raíces: su crianza en las élites regionales, su meteórico ascenso económico, su multifacética y excéntrica vida privada y las profundas sombras y escándalos que han cimentado su reputación como el abogado del diablo. Biografía, familia y orígenes. Aunque el documento de identidad de Abelardo de la Espriella indica que nació en la ciudad de Bogotá el 31 de julio de 1978, su verdadera matriz cultural, social y psicológica se encuentra a cientos de kilómetros de la capital, en el departamento de Córdoba. Cuando apenas tenía 2 años de edad, su familia se trasladó a la ciudad de Montería, un territorio marcado por las complejidades del conflicto y las estructuras de clases. Nació y se crió en la cúspide de la pirámide social regional. Su padre, Abelardo de la Espriella Jurís, es un reconocido abogado que llegó a desempeñarse como magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba y que además ha mantenido una histórica y estrecha amistad con figuras del más alto nivel del poder conservador, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su madre, María Eugenia Otero Aldana, proviene de una influyente familia de tradición ganadera con profundos arraigos en la política local del departamento. Crecer en este entorno dotó al joven Abelardo de una comprensión temprana sobre cómo se tejen las relaciones de poder entre la tierra, la ley y la influencia social. Su educación inicial se desarrolló en las aulas del Colegio La Salle de Montería, de donde se graduó como bachiller en 1994. Quienes lo conocieron en su juventud lo describen no solo como un estudiante perspicaz, sino como un joven histriónico y ávido de atención. Durante su adolescencia, ese deseo de protagonismo lo llevó a participar activamente en el grupo de teatro de su colegio y a incursionar en la locución, trabajando para una emisora local llamada La Voz de Montería. En su dimensión más íntima, de la Espriella ha buscado proyectar la imagen de un patriarca moderno y un hombre de familia sólidamente constituida. En el año 2008 contrajo matrimonio con Ana Lucía Pineda. Fruto de esta unión nacieron sus 4 hijos: Lucía, Salvador, Filipo y Francesca. Fiel a su estilo de vida y a su concepción globalizada del éxito, de la Espriella ostenta un perfil cosmopolita poco común en la política tradicional. Tiene triple nacionalidad: colombiana, estadounidense e italiana. Esta condición le permite dividir su vida, sus inversiones y sus periodos de descanso entre sus propiedades en Colombia, la ciudad de Miami en Estados Unidos y selectos destinos en Europa. Un estilo de vida que, lejos de ocultar, exhibe con orgullo como la máxima prueba de su capacidad para generar riqueza. Formación y trayectoria profesional. Tras finalizar su bachillerato en Montería, de la Espriella regresó a su natal Bogotá para iniciar sus estudios de pregrado en la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, de donde egresó en el año 2000. Esta institución, reconocida por su marcado conservadurismo y sus fuertes lazos con los sectores tradicionales del poder en Colombia, fue el lugar donde forjó su conocimiento del Código Penal y su extensa red de contactos con las futuras élites dirigentes del país. Realizó estudios de posgrado y especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario y en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia. A nivel internacional, coronó su formación con un máster en Derecho otorgado en 2012 por la Universidad de Nebrija en España. Su éxito corporativo e influencia social también le han valido reconocimientos honoríficos. En 2016, la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó el título de doctor honoris causa en Derecho y en el año 2022, la Federación Iberoamericana de Abogados le confirió un doctorado honoris causa internacional. Fundó, siendo muy joven, su propia firma legal, De la Espriella Lawyers Enterprise. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto personal se transformó rápidamente en un emporio jurídico. De la Espriella revolucionó el ejercicio del derecho penal en Colombia al aplicar lógicas agresivas de mercadeo corporativo y relaciones públicas a los estrados judiciales. Su bufete se convirtió en el de mayor facturación en el país, especializándose en defender los casos más mediáticos, de mayor complejidad y de más alto perfil. A lo largo de 2 décadas,
Por sus oficinas han desfilado presidentes de la República, altos dignatarios del Estado, empresarios de la lista Forbes, artistas de talla mundial e influyentes figuras de la opinión pública. De la Espriella no solo litiga, él convierte cada proceso judicial en un espectáculo mediático, dominando la narrativa frente a los micrófonos con la misma destreza con la que argumenta frente a un juez. El abogado del diablo. El éxito de Abelardo de la Espriella está intrínsecamente ligado a una voluntad inquebrantable de asumir los procesos judiciales más oscuros, impopulares y controvertidos de la historia reciente de Colombia. Esta disposición para defender lo indefendible le otorgó el apodo público de El abogado del diablo, un título que sus seguidores ven como muestra de su genialidad técnica, pero que sus detractores esgrimen como la prueba reina de una preocupante falta de escrúpulos éticos y morales. Su historial de controversias es tan extenso como su lista de clientes adinerados. Uno de los primeros grandes escándalos que puso su nombre en la palestra nacional fue la defensa legal del cerebro de la gigantesca pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán. Mientras millones de colombianos perdían los ahorros de toda su vida, de la Espriella lideró una feroz defensa técnica y mediática de la organización. Posteriormente, durante el destape del escándalo de la parapolítica, su firma asumió la defensa de múltiples congresistas y políticos regionales acusados de firmar pactos e intercambiar favores con los escuadrones de la muerte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sumado a esto, las investigaciones periodísticas han señalado repetidamente que durante sus años de juventud en Montería, de la Espriella compartió círculos sociales y se codeó con la alta sociedad cordobesa en los mismos espacios donde transitaba Salvatore Mancuso, quien terminaría convirtiéndose en el máximo y más sanguinario jefe del paramilitarismo en el país. Tenemos un video acerca de Mancuso en este canal. Pero ninguna mancha en su currículo ha sido tan explotada por la oposición en esta campaña presidencial como su prolongada relación profesional con el empresario barranquillero Alex Saab. Entre los años 2013 y 2019, de la Espriella actuó como el abogado principal y defensor acérrimo de Saab. Durante esos años, su bufete protegió los intereses del empresario frente a investigaciones incipientes, enviando advertencias legales a periodistas y blindando su nombre. Cuando Saab fue finalmente capturado, extraditado a Estados Unidos y expuesto ante el mundo entero como el mayor testaferro del régimen venezolano de Nicolás Maduro, el golpe a la credibilidad de la Espriella fue devastador. Sus detractores argumentan que es moralmente insostenible que el hombre que aspira a presidir a Colombia se haya enriquecido durante 6 años defendiendo los intereses del lavador de dinero del régimen chavista. A estas controversias de alto calibre legal se suman escándalos que retratan, según sus críticos, una personalidad autoritaria y carente de empatía. En el ámbito de la libertad de expresión, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP han documentado y denunciado decenas de casos en los que de la Espriella ha utilizado el acoso judicial sistemático, interponiendo millonarias demandas por pánico económico o calumnia contra periodistas, medios independientes y ciudadanos que se atreven a criticarlo. Para muchos, esto es un preludio de la censura del Estado que impondría de llegar a la presidencia. Incluso su vida personal no ha escapado de la controversia. En una entrevista televisada que generó profunda indignación, confesó entre risas que durante su niñez se divertía amarrando gatos callejeros a petardos voladores para verlos estallar en el aire. Aunque lo justificó como una travesura infantil que le resultaba terrible pero divertida, para sus opositores este tipo de anécdotas no son simples bromas, sino reflejos patológicos de una crueldad inherente, reforzada por su declarada y activa pasión por la caza deportiva y el uso de armas de fuego. La excentricidad del lujo y el hombre renacentista. Lejos de adoptar la imagen de austeridad y modestia que los asesores políticos suelen recomendar a los candidatos en un país con marcadas desigualdades, Abelardo de la Espriella hizo de la excentricidad, el lujo absoluto y la vanidad sus principales armas de seducción masiva. Viaja exclusivamente en aviones privados, viste trajes confeccionados a medida en sus visitas anuales a las sastrerías más exclusivas de Italia y presume de un conocimiento sibarita sobre los mejores vinos y quesos del mundo.
herencia de la educación refinada impartida por su padre. Pero su ambición desbordante no se limitó a los juzgados. De la Espriella se concibe a sí mismo como un auténtico hombre del Renacimiento. Bajo la marca matriz dominio de la Espriella, ha construido un imperio empresarial que trasciende el derecho. Creó su propia línea de licores de alta gama, lanzando al mercado el vino tinto italiano Fratellone y el exclusivo ron Defensor. Su obsesión por la estética y la elegancia lo llevó a incursionar en el mundo del diseño y la alta costura. En el año 2022 lanzó Sempre Avanti, su propia colección y marca de moda masculina, la cual fue presentada con gran despliegue mediático en pasarelas como el Barranquilla Fashion Week. Es además un inversor gastronómico, siendo socio de restaurantes de lujo como Místico. Y por si fuera poco, su espíritu creador y su sed de reconocimiento lo empujaron hacia las artes. Incursionó en la literatura publicando novelas de ficción judicial que se convirtieron en éxitos de ventas como Almas asesinas y Amores criminales. Fiel a su filosofía de no tenerle miedo al éxito, también decidió explorar su vocación musical. Tomó lecciones de canto y ha grabado producciones musicales exhibiendo su registro de tenor, grabando videoclips y realizando presentaciones. Como bien lo resumió alguna vez el estratega político Ángel Becasino en su biografía autorizada, Abelardo funciona porque es un espectáculo, y él se ha comportado toda su vida como un espectáculo. Se muere por ser la estrella. Y es precisamente ese espectáculo el que, contra todo pronóstico tradicional, logró hipnotizar a casi la mitad de los electores en Colombia. El fenómeno electoral. ¿Cómo un abogado excéntrico, envuelto en controversias éticas y rodeado de lujos, logró obtener más de 10.3 millones de votos en su primera incursión presidencial, superando la maquinaria del Estado y al oficialismo? La respuesta radica en su profunda lectura de la psique de la nación en el año 2026. A través de la creación de su movimiento político ciudadano Defensores de la Patria, De la Espriella supo canalizar la frustración, el miedo y el agotamiento de una inmensa porción de la sociedad colombiana hacia el gobierno de turno. Renunció al lenguaje políticamente correcto y se presentó como el antídoto radical, el outsider empresarial que promete extirpar la burocracia con la frialdad del sector privado. Para sus fervientes seguidores, De la Espriella encarna el ideal aspiracional por excelencia, el hombre que doblegó al sistema, que no se deja intimidar por nadie y que no le debe favores a los clanes políticos tradicionales porque su fortuna ya estaba hecha antes de entrar a la arena electoral. Su discurso caló hondo en los sectores populares y en la clase media trabajadora, que paradójicamente no rechazan su riqueza, sino que la admiran y desean emularla. Lo perciben como un referente de coherencia y sentido común, un líder providencial que ofrece mano dura contra los delincuentes, que promete blindar la propiedad privada y que garantizará el crecimiento económico gestionando a Colombia no como un ente asistencialista, sino como una corporación de alto rendimiento. En el centro de su plataforma de campaña y como guiño directo al sector militar y a la derecha más conservadora, se encuentra su promesa estrella: tramitar las reformas constitucionales necesarias para cerrar definitivamente la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. De la Espriella argumenta de manera vehemente que este tribunal fue diseñado para otorgar impunidad a exguerrilleros y someter a los veteranos de la fuerza pública, prometiendo restaurar lo que él denomina la verdadera justicia ordinaria y la dignidad de las Fuerzas Armadas. Al designar como su fórmula vicepresidencial al economista y exministro José Manuel Restrepo Abondano, De la Espriella logró blindar su campaña, enviando un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros, los gremios empresariales y la inversión extranjera, equilibrando su estilo volcánico con la ponderación de la academia económica. Sin embargo, para sus detractores, el fenómeno de Abelardo de la Espriella representa el mayor peligro para la estabilidad institucional en la historia reciente de la nación. La izquierda y los sectores moderados ven en él la encarnación del populismo punitivo y de la plutocracia, un hombre dispuesto a utilizar el Estado como una extensión de su bufet privado. Temen que su desprecio histórico por la prensa independiente, sus estrechos vínculos con los sectores más oscuros del empresariado y su concepción del poder conduzcan al país hacia una deriva autoritaria.
desmantelando los acuerdos de paz y criminalizando la protesta social bajo la bandera de la defensa de la patria. Iván Cepeda, el heredero de la izquierda. Detrás de la figura pública de Iván Cepeda hay una vida íntima, profundamente ligada a la academia, el pensamiento social y la defensa de los derechos humanos. Actualmente vive en la ciudad de Bogotá junto a su esposa Pilar Rueda, una antropóloga experta en resolución de conflictos, con maestría en estudios de paz y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Contrajeron matrimonio en el año 2014, conformando un hogar al que pertenece Ana Lucía, hija de Pilar, a quien Cepeda acogió y crió como propia desde muy temprana edad. Su padre fue Manuel Cepeda Vargas, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la izquierda colombiana en el siglo XX. Poeta, periodista y director del histórico semanario comunista Voz, Manuel Cepeda se convirtió en senador de la República en representación de la Unión Patriótica. Sus posturas políticas eran férreas y no daban espacio a las concesiones. Defendía el comunismo como la única vía real hacia la equidad social. Era un crítico implacable del establecimiento tradicional. Denunciaba sin descanso las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y abogaba incansablemente por una salida política y negociada al conflicto armado interno. Esas convicciones firmes terminaron sellando su sentencia de muerte en una época oscura para el país. El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda fue acribillado en Bogotá por sicarios mientras se dirigía en su vehículo hacia el Congreso de la República para cumplir con sus labores legislativas. Su asesinato no fue un hecho aislado ni una obra de la delincuencia común. Fue un engranaje clave dentro del siniestro plan Golpe de Gracia, una estrategia de exterminio sistemático y genocidio político orquestada desde la ilegalidad contra los militantes y líderes de la Unión Patriótica. Tenemos un video sobre el genocidio de la Unión Patriótica en este canal. La justicia nacional e internacional demostró con los años que el crimen fue ejecutado mediante una alianza criminal entre el paramilitarismo y agentes del Estado colombiano. La orden de su muerte provino de los máximos jefes de las autodefensas, como Carlos Castaño Gil, pero se materializó gracias a la complicidad y participación directa de los miembros activos de la fuerza pública. Oficiales de las fuerzas militares, como los suboficiales Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, junto con altos funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, fueron piezas fundamentales en la logística y ejecución del magnicidio. Este asesinato fue declarado posteriormente como un delito de lesa humanidad y derivó en una histórica condena contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2010. La orfandad de Iván Cepeda, sin embargo, había comenzado mucho antes de que las balas silenciaran a su padre. Su madre fue Gira Castro Chadid, una periodista, activista y política de ascendencia libanesa, militante del Partido Comunista Colombiano. Gira fue una pionera en las luchas sociales y de género de su época, liderando movilizaciones populares y llegando a ser elegida concejal de Bogotá en 1980. Gira Castro falleció a los 39 años de edad, tras viajar a La Habana y a Moscú en un intento por encontrar un tratamiento médico efectivo para quitarle un tumor cerebral. Murió el 9 de julio de 1981 en Bogotá, dejando a Iván Cepeda huérfano a los 18 años de edad. Creación del legado. Los años de juventud de Iván Cepeda estuvieron profundamente condicionados por el agitado clima político de su hogar y por la posterior búsqueda de una identidad intelectual propia que lo llevaría lejos de su país natal. Debido al peligro que rodeaba a su familia, su formación académica superior se desarrolló en el extranjero, en el continente europeo. Se instaló oficialmente en Bulgaria, donde se matriculó en la Universidad San Clemente en Sofía, institución en la que obtuvo su título como licenciado en filosofía. Posteriormente, su camino de especialización lo llevó a Francia, donde profundizó en las ciencias jurídicas y humanitarias al cursar y graduarse de un máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Lyon. Debido a estas dinámicas académicas y más tarde a las oleadas de violencia política en Colombia, Cepeda ha residido y construido su vida principalmente entre las ciudades de Bogotá, Sofía y Lyon. El asesinato de su padre en agosto de 1994 se convirtió en el punto de quiebre definitivo que transformó al filósofo y académico en un investigador de derechos humanos en el terreno.
Ese mismo año, de 1994, en medio del duelo familiar y bajo un constante asedio de seguridad, Iván, en compañía de su hermana María Cepeda y de su esposa de aquel entonces, la psicóloga Claudia Girón, tomaron la decisión de crear la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Esta organización no gubernamental no nació como un espacio de homenaje póstumo o memoria afectiva, sino como un escudo de protección familiar y una herramienta jurídica. Sus motivos fundacionales fueron tres: proteger, catalogar y difundir el legado periodístico, poético y político de su padre, documentar de manera sistemática, técnica y rigurosa el genocidio político del que fue víctima la Unión Patriótica y llevar a los autores materiales e intelectuales del magnicidio ante los tribunales de la justicia nacional e internacional. Fue precisamente esta fundación la que estructuró, sostuvo y sustentó el expediente probatorio que, 16 años después, resultaría en la condena internacional contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana. Sin embargo, dedicarse a hurgar en las heridas abiertas del paramilitarismo y a denunciar las alianzas de sectores estatales con la ilegalidad tuvo un costo personal altísimo. Tras años de denuncias públicas y litigios, las constantes y cada vez más explícitas amenazas de muerte en su contra obligaron a Iván Cepeda a abandonar el territorio nacional en el año 2000, emprendiendo un exilio rumbo a Francia. Después, en el año 2003, Cepeda decidió regresar a Colombia, impulsado por la lucha de la dignidad, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado interno. Al volver al país, lideró e impulsó la creación del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, aglutinando a miles de personas que buscaban justicia. Con el paso de los años, Cepeda comprendió que el activismo social y el trabajo desde las organizaciones no gubernamentales encontraban un techo institucional insuperable frente a las maquinarias tradicionales que ostentaba el poder político. Esa fue su principal motivación para dar el salto hacia la política electoral. Concluyó que para transformar de raíz las estructuras de impunidad que permitieron crímenes como el de su propio padre y para impulsar una salida negociada definitiva al conflicto, era imperativo disputar y ocupar el poder. La trayectoria en las ramas del poder. La vinculación de Iván Cepeda con el ejercicio político comenzó desde su adolescencia, militando activamente en las filas de la Juventud Comunista JUCO y posteriormente en el Partido Comunista Colombiano entre los años 1975 y 1987. Tras la apertura de nuevos escenarios democráticos, formó parte de la Unión Patriótica entre 1987 y 1990 y posteriormente se vinculó a la Alianza Democrática M-19 tras el proceso de desmovilización de dicha guerrilla. Sin embargo, su entrada formal y definitiva a la disputa por cargos de elección popular ocurrió varias décadas después, cobijado bajo las banderas del Polo Democrático Alternativo. Su trayectoria en los cargos de representación pública se divide en tres etapas fundamentales. En primer lugar, su elección como representante a la Cámara por Bogotá para el periodo constitucional 2010-2014. Esta fue su primera incursión exitosa en la arena electoral. Su paso por la Cámara Baja del Congreso de la República fue el escenario donde consolidó su perfil nacional como una de las figuras más punzantes de la oposición. Se destacó por sus agudos debates de control político, sus denuncias documentadas sobre el fenómeno del paramilitarismo y la parapolítica y sus investigaciones detalladas sobre el despojo masivo de tierras a campesinos en diversas regiones de Colombia. En segundo lugar, su consolidación como senador de la República. En las elecciones legislativas del año 2014, dio el salto al Senado, obteniendo una de las votaciones más altas y significativas dentro del Polo Democrático Alternativo. Su influencia legislativa le permitió ser reelegido de manera sucesiva para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, este último ya integrando la coalición oficialista del Pacto Histórico. Durante sus 12 años en la Cámara Alta, Cepeda se erigió como uno de los parlamentarios más influyentes de la izquierda, llegando a ocupar dignidades de alta relevancia como la presidencia de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Paz del Senado. En tercer lugar, su camino hacia la candidatura presidencial en este 2026. En agosto de 2025, Cepeda anunció oficialmente al país su precandidatura a la presidencia de la República.
2 meses después, en octubre de 2025, se impuso de manera contundente en la consulta interna del pacto histórico al obtener el 65% de la votación total, convirtiéndose en el candidato oficial del sector de gobierno que hoy disputa palmo a palmo la segunda vuelta electoral. Más allá de su labor puramente legislativa, una parte sustancial de su capital político y de su identidad pública proviene de su rol como facilitador y arquitecto de paz en momentos críticos de la historia reciente. En el año 2012, bajo el mandato presidencial de Juan Manuel Santos, fue designado formalmente como facilitador oficial para los diálogos de paz con las FARC, un proceso de alta complejidad que culminó con la firma del acuerdo final en La Habana en noviembre de 2016. En 2015, cumplió funciones similares, buscando tender puentes y acercamientos iniciales con el Ejército de Liberación Nacional ELN y se convirtió en uno de los miembros fundadores del movimiento civil Defendamos la Paz, creado para vigilar la implementación de lo pactado. Posteriormente, durante la administración de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, Cepeda operó como uno de los estrategas principales de la denominada política de paz total, integrando de manera oficial la delegación negociadora del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el ELN. El litigio histórico contra Álvaro Uribe. El enfrentamiento entre Iván Cepeda Castro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez excede los límites de una enconada rencilla ideológica. Se trata formalmente del litigio judicial más trascendental, complejo y de mayor impacto institucional en la historia contemporánea de Colombia. Un proceso de largo aliento que terminó invirtiendo los roles de acusador y acusado, demostrando que las estructuras del Poder Judicial podían llamar a cuentas a las figuras más poderosas del país. La génesis de este choque histórico se remonta al año 2012. En su condición de parlamentario, Iván Cepeda citó y lideró un debate de control político donde presentó una serie de declaraciones y testimonios jurados de exjefes paramilitares. Estos testimonios vinculaban directamente la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, en el nordeste antioqueño, con el surgimiento y operación del bloque metro de las autodefensas. La reacción de Álvaro Uribe Vélez fue inmediata y ofensiva. Denunció penalmente a Cepeda ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, acusándolo formalmente de acudir a diversos centros penitenciarios del país para ofrecer prebendas, beneficios jurídicos y económicos a delincuentes recluidos, entre ellos el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, con el único objetivo de que emitieran declaraciones falsas en su contra. Lo que la defensa del expresidente proyectó como una estocada jurídica definitiva contra Cepeda, terminó generando un histórico efecto boomerang. En febrero del año 2018, la Corte Suprema de Justicia emitió un auto definitivo que sacudió los cimientos de la política nacional. Tras años de recaudar pruebas e inspeccionar centros de reclusión, los magistrados determinaron de manera unánime que Iván Cepeda no había cometido delito alguno, ni había sobornado a los testigos, ordenando el archivo inmediato de la investigación en su contra. No obstante, el verdadero sismo político radicó en la segunda parte del fallo. La Corte Suprema compulsó copias y ordenó abrir una investigación penal formal contra Álvaro Uribe Vélez. Las interceptaciones telefónicas legalmente ordenadas por el alto tribunal sugerían que habría sido el entorno íntimo de Uribe, coordinado supuestamente por su abogado de confianza, Diego Cadena, el que presuntamente intentó manipular, presionar y ofrecer beneficios a los testigos reclusos para que se retractaran de sus dichos iniciales y en su lugar acusaran falsamente a Cepeda. A partir de ese instante, el proceso judicial contra el exmandatario avanzó de forma vertiginosa. En agosto de 2020, el país presenció un hecho inédito. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria preventiva de Álvaro Uribe Vélez. En una maniobra de alta estrategia jurídica para eludir la jurisdicción del alto tribunal, Uribe presentó su renuncia irrevocable a la curul que ocupaba en el Senado de la República. Al perder su fuero de congresista, la competencia del caso salió de la Corte Suprema y fue transferida a la Fiscalía General de la Nación. Durante varios años, fiscales asignados al caso intentaron en múltiples ocasiones tramitar la preclusión y el archivo definitivo del expediente, argumentando atipicidad de la conducta. Sin embargo, en cada oportunidad
Diferentes juezas de conocimiento rechazaron las solicitudes de la Fiscalía, señalando que la base probatoria era sólida y que el caso debía dirimirse en un juicio público. El escenario jurídico dio un vuelco definitivo a principios del año 2024, cuando la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación llamando a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El bautizado por la opinión pública como el juicio del siglo avanzó en medio de una alta tensión política y mediática. El 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, dictó una sentencia histórica en primera instancia, declarando culpable a Álvaro Uribe Vélez al considerar probado que el exmandatario coordinó y conoció las acciones orientadas a inducir en error a la Administración de Justicia. Ese mismo día, Iván Cepeda, reconocido formalmente como víctima dentro del proceso, se dirigió al país manifestando que el fallo representaba un triunfo de la verdad sobre la impunidad, aclarando que buscaban justicia y no venganza. Fiel a las dinámicas de este extenso litigio, la historia guardaba un nuevo giro dramático. La defensa del expresidente apeló de inmediato la sentencia condenatoria de primera instancia. Pocos meses después, el 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá modificó drásticamente el panorama al revocar la condena en segunda instancia y dictar una sentencia absolutoria en favor de Álvaro Uribe. Los magistrados del tribunal cuestionaron severamente la valoración de las pruebas realizadas por la jueza de primera instancia, argumentando la existencia de dudas razonables sobre el dolo en la conducta del expresidente y sobre la credibilidad absoluta de testigos claves como Juan Guillermo Monsalve. Las sombras del oficialismo. La figura pública de Iván Cepeda Castro genera profundas divisiones en la sociedad colombiana. Es un personaje que despierta fervientes lealtades en los sectores progresistas, pero que a su vez concita un enérgico rechazo en los estamentos más conservadores y tradicionales del país. Para la oposición de derecha, su dilatada trayectoria como defensor de los derechos humanos y negociador de paz no es más que una elaborada fachada política diseñada para encubrir lo que ellos denominan una afinidad histórica y estratégica con los grupos insurgentes de izquierda, una narrativa que busca posicionar en la opinión pública el rótulo de guerrillero de civil. Las raíces de este persistente cuestionamiento público se remontan al año 2008, tras el desarrollo de la Operación Fénix, el bombardeo militar contra el campamento del segundo comandante de las FARC, alias Raúl Reyes, en territorio fronterizo con Ecuador. En los computadores incautados por las fuerzas de seguridad durante dicha operación, los analistas de inteligencia militar hallaron menciones explícitas al nombre de Iván Cepeda en diversas comunicaciones internas de la guerrilla. Los correos electrónicos sugerían que el secretariado de las FARC veía con simpatía ideológica y pretendía capitalizar políticamente la gran marcha nacional contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado que Cepeda y las organizaciones de derechos humanos estaban coordinando en ese momento. Aunque las posteriores verificaciones técnicas y los fallos de las altas cortes determinaron que dichas menciones no constituían una prueba de vinculación penal ni demostraban que Cepeda coordinara acciones delictivas con el grupo subversivo, el episodio quedó grabado en el discurso de la derecha como la supuesta evidencia de una sintonía política oculta. Sin embargo, el escándalo que mayor impacto ha causado sobre su credibilidad y su imagen ante la opinión pública moderada fue el denominado caso de Jesús Santrich. Tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, cuando el excomandante guerrillero fue capturado y solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos bajo graves cargos de narcotráfico conspirativo, Iván Cepeda asumió una postura de defensa pública radical desde su tribuna en el Senado. Sostuvo de manera reiterada en debates y declaraciones de prensa que la captura correspondía a un entrampamiento judicial y a un montaje institucional coordinado por la Fiscalía General de la Nación de la época para descarrilar y hacer trizas el proceso de paz. Cepeda estuvo presente y respaldó políticamente la liberación de Santrich cuando la Corte Suprema ordenó su excarcelación por razones de fuero constitucional. No obstante, pocas semanas después de recuperar su libertad, Santrich traicionó los compromisos del acuerdo,
evadió de forma clandestina sus esquemas de seguridad del Estado y reapareció públicamente en la ilegalidad a través de un video portando armas de largo alcance y anunciando la creación de la disidencia armada conocida como la Segunda Marquetalia. Para los detractores del candidato oficialista, este desenlace demostró que Cepeda no cometió un simple error de apreciación política, sino que utilizó su investidura para encubrir y proteger activamente a un individuo implicado en actividades de narcotráfico. Esta sombra del cuestionamiento insurgente se proyecta con fuerza en la coyuntura política de este año 2026. En su condición de asesor extraoficial y negociador principal en la implementación de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, los sectores de oposición le reprochan una supuesta actitud complaciente y la falta de una condena vehemente frente a las continuas violaciones de los ceses al fuego y la expansión del control territorial de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC en zonas rurales del país. En el desarrollo de la actual contienda presidencial, la campaña de la derecha ha concentrado sus ataques bajo el eslogan de calificar a Cepeda como el heredero político de las FARC, una acusación que el Comité Estratégico del candidato ha tenido que salir a desmentir de forma recurrente ante los medios masivos de comunicación, denunciando de paso la existencia de estrategias sistemáticas de desprestigio digital y la difusión en redes sociales de audios falsificados mediante tecnologías de inteligencia artificial. A las controversias relacionadas con presuntas simpatías subversivas se añade un segundo flanco de cuestionamiento de carácter institucional: las denuncias sobre un supuesto tráfico de influencias y una presunta captura del aparato de justicia transicional. Los partidos de oposición han señalado de manera insistente que Iván Cepeda ejerce un poder y un control burocrático en la sombra sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Los ataques en esta materia se centran específicamente en la situación profesional de su esposa, Pilar Rueda, quien desde la estructuración de dicho tribunal y del sistema de verdad, justicia y reparación ha desempeñado cargos y asesorías de alta dirección en sus dependencias. Para los adversarios políticos de la coalición oficialista, este hecho no representa una legítima coincidencia de perfiles profesionales en el campo de las ciencias sociales, sino que constituye una evidente situación de conflicto de intereses, nepotismo y una plataforma de influencia indebida. Acusan a Cepeda de instrumentar su innegable peso político y su prestigio en el ecosistema internacional de derechos humanos para incidir en las decisiones del tribunal, orientándolas presuntamente a otorgar beneficios excesivos a excombatientes de izquierda afines a su proyecto de gobierno, mientras utiliza la estructura judicial de transición como un mecanismo de persecución legal y política contra sus contradictores históricos del sector militar y empresarial. A pesar de que el candidato presidencial ha rechazado con contundencia cada uno de estos señalamientos a través de extensos comunicados de campaña, afirmando que se trata de infundios carentes de sustento jurídico y declarando que su trayectoria pública es completamente transparente, estas controversias configuran el eje central de los debates de control y la principal munición discursiva que la campaña de Abelardo de la Espriella utiliza para movilizar al electorado de cara a la votación definitiva del 21 de junio de 2026. Y justamente el 21 de junio de 2026, los colombianos no solo elegirán entre dos hombres, sino entre dos realidades paralelas. Por un lado, la promesa de profundizar las reformas sociales y la paz negociada encarnada en Iván Cepeda, y por el otro, la disruptiva y fulgurante propuesta de Abelardo de la Espriella, el multimillonario y controversial abogado del diablo, que está a un solo paso de convertir a Colombia en su caso más importante, su mayor empresa y su espectáculo definitivo. Segunda vuelta histórica. Las encuestas pronostican un empate técnico. De la Espriella parte con la ventaja de la primera vuelta, pero tiene un techo electoral que debe romper. Su reto es convencer al centro y a los votantes moderados de que es la opción de orden y progreso, aglutinando el descontento contra el gobierno actual. Cepeda, por su parte, necesita que la maquinaria de su sector se active al máximo. Su desafío es enorme. Debe desligarse de los errores del presente frente a los votantes escépticos, enmarcando la elección como un plebiscito sobre la paz y las reformas sociales. La jornada decisiva. El futuro de Colombia se decidirá el domingo 21 de julio de 2026. Esta es una jornada definitiva.
Todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que forman parte del censo electoral y tienen su cédula de ciudadanía vigente están llamados a las urnas. Las mesas de votación se abrirán puntualmente a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 4 de la tarde. Es fundamental recordar que la inscripción de cédulas para este ciclo electoral ya finalizó. Por ley, para la segunda vuelta, los electores deben acudir exactamente al mismo puesto y mesa donde estaban habilitados para votar en la jornada del 31 de mayo. Para ejercer el derecho al voto, la Registraduría Nacional exige presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital. No se aceptan contraseñas, libreta militar ni pasaporte. Además, está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares y cámaras dentro del cubículo de votación. Gracias al sistema de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el país conocerá la tendencia estadística irreversible y, por ende, el nombre del nuevo presidente de la República entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde de ese mismo domingo. Quien resulte ganador gobernará por un periodo constitucional de 4 años, sin posibilidad de reelección, abarcando el cuatrienio entre 2026 y 2030. La asunción del mando y posesión oficial del nuevo jefe de Estado se llevará a cabo el viernes 7 de agosto de 2026, fecha que conmemora la batalla de Boyacá en la tradicional ceremonia de la Plaza de Bolívar en Bogotá. A todos ustedes, gracias por llegar hasta el final del video y conocer información importante acerca de los dos candidatos por los cuales vamos a tener que elegir este domingo 21 de junio. Espero que esta información les sirva para que ustedes, para que cada uno de los colombianos elija de manera responsable la persona que va a gobernar por los próximos 4 años. Los invito para que me sigan en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores. También quiero enviarle un saludo especial a los miembros. Hoy vamos a saludar de manera especial a Alberto Barros Carranza. Alberto, gracias por ser parte de esta comunidad de Chili Friends. Gracias por tu apoyo conmigo y con mi equipo. También quiero enviar un saludo muy especial. Quiero enviarle un saludo muy especial a los estudiantes del Colegio Gimnasio Campestre Bet Charom en Mariquita, Tolima, y a su profesor Héctor Fabio, quien muy amablemente les deja a los estudiantes como trabajos ver mis videos y con base en ellos hacen sus trabajos. Muchísimas gracias. Un beso para todos los estudiantes, los quiero mucho y los espero en un próximo video. Hasta pronto.